Bueno, buenas tardes a todos los que se van sumando. Vamos a iniciar con la tercera charla de la jornada, que tiene que ver con la planificación hídrica. Esperamos unos minutitos más, Fede, si te parece, un minutito y Bueno, comenzamos hasta que se estabilice la gente que va ingresando a la sala. perfecto. Esperemos, no hay problema. Ahí estamos. Bueno, Fede, Bien, en primer lugar agradecerte por sumarte a este proceso de evaluación 2025. Venimos de dos charlas que iniciaron más temprano y bueno, nada, agradecerte justamente por eso, por el tiempo además, agradecer a la gente, que hay gente que nos está acompañando desde temprano y otras que se están uniendo a tu charla. Así que, bueno, bienvenido, porque es tema nuevo bi- para todos en el proceso, así que te escuchamos atentamente. gracias, Eli. Y bueno, no, es lindo poder compartir y bueno, todos estos procesos también terminan enriqueciéndonos a todos, porque es parte de compartir lo que va haciendo también cada sector del Departamento de Irrigación. Si bien el título era planificación hídrica, el documentito que les fue compartido va un poquito más allá y habla de distintos conceptos. Habla que un poco qué es lo que dice esta Filbina, habla de la seguridad hídrica, de la gestión integrada de los recursos hídricos y habla de la planificación, bueno, ahí está mal el título, pero de la planificación hídrica. Y son conceptos que por ahí estamos acostumbrados a escuchar o escuchamos en los medios, pero por ahí no comprendemos bien las implicancias que tiene cada una de esas cosas. Entonces, la idea era hacer una explicación muy breve de cada uno de estos conceptos para ir entendiendo también y por qué la importancia de tener una planificación hídrica. Una planificación hídrica, capaz ahora me tomo por ahí un poco el tiempo para explicarla, una planificación hídrica que es distinta a las anteriores planificaciones hídricas que ha hecho el Departamento General de Irrigación, en el sentido que las anteriores planificaciones han sido planificaciones, porque hay que reconocer que el Departamento General de Irrigación tiene una trayectoria larga haciendo planificaciones. No es la primer planificación que de alguna forma es llevada adelante y afrontada por el departamento. Pero como marcaba, esta planificación se diferencia de las otras planificaciones, dado que trata de tratar todos los temas del uso del agua, excediendo inclusive algunas competencias de las que tiene actualmente el Departamento General de Irrigación. Es decir, es un plan hídrico de la provincia, no es un plan hídrico o no es una planificación de gestión del Departamento General de Irrigación. La provincia le ha cedido la responsabilidad al Departamento General de Irrigación para que elabore o lidere este proceso de elaboración de un plan hídrico que abarca la integralidad del territorio provincial, no solamente los oasis productivos, sino que también involucre todos los usos ligados al agua, que no solamente es el riego, sino también el abastecimiento poblacional,
que son los riesgos hídricos asociados, por ejemplo, a problemas de inundación, problemas aluvionales y demás. Entonces, cuando entramos en este concepto, entramos en un concepto de la seguridad hídrica. La seguridad hídrica en sí en realidad es una meta, es como un objetivo, es como que se vendría a ser el objetivo del plan. Si leemos estrictamente la definición, yo acá he copiado, no es la que tienen en el texto, pero esto es una definición clásica que podemos googlearla en internet y va a aparecer esto como seguridad hídrica. Dice, la seguridad hídrica es la capacidad de una sociedad para asegurar el acceso continuo, eso es importante, acceso continuo significa que es sostenible en el tiempo, a agua en cantidad y calidad suficiente para la supervivencia, el bienestar humano y las actividades productivas. Está hablando de la salud, está hablando del desarrollo humano, está hablando de las actividades productivas y económicas, protegiéndose el riesgo como sequías, inundaciones y contaminación. Es decir, que está mirando todas las perspectivas del agua y el agua como promotor del desarrollo humano en un ambiente sano, ¿sí? Es decir, que si uno lo mira, la seguridad hídrica en sí es un objetivo al que tendría que acceder una sociedad, ¿m? Para llevar, digamos, todas las actividades que están relacionadas con el agua. Es decir, que si uno lo repasa en cuestiones o frases simples, que estas frases sí están en el documento, lo podría uno resumir en un mundo de seguridad y que es aquel que aprovecha el poder productivo, es decir, poder productivo para generar riqueza y minimizar las fuerzas destructivas, es decir, minimizar los riesgos hídricos, en este caso, frente a sequías, frente a inundaciones, frente a procesos de erosión o distintos daños que nos puede generar el recurso hídrico. También lo podemos mirar como en un mundo en donde cada persona tiene suficiente agua segura y accesible para llevar una vida limpia, saludable y productiva. Es decir, es un objetivo, es un lugar a donde uno quiere llegar, ¿m? Con el agua. Obviamente que eso de alguna forma se ve amenazado o tiene, o para llegar a la seguridad hídrica hay que afrontar diversos desafíos, ¿no? Como el desafío que nos está proponiendo el cambio climático, es decir, el cambio climático en nuestra región, por un lado, obviamente va a provocar una disminución de la oferta nibia en alta montaña, es decir, que nuestros ríos van a tener menos agua. Esa menos disponibilidad de agua obviamente nos obliga a tener que ser más eficientes en el uso, más estratégicos en el uso, teniendo presente que a diferencia de otros lugares del planeta, por ejemplo Chile, tiene diversas fuentes, es decir, en el caso de Chile, más allá de que también de ellos disponen de la cordillera de los Andes como lugar donde haya precipitación nibia, pero también tienen acceso al mar. Mendoza no tiene acceso al mar, es decir, que la única fuente de agua sobre la cual se sustenta la provincia de Mendoza fundamentalmente radica en la precipitación nibia de alta montaña. A partir de ahí, de ese recurso, se generan los ríos, se generan los acuíferos, toda la disponibilidad hídrica medianamente significativa dentro de la provincia radica fuertemente en la precipitación de nieve en alta montaña. Por lo tanto, el cambio climático nos está proponiendo un desafío y ese desafío involucra hacer cambios y tanto en la gestión del agua como también en el uso del agua, buscando una mejor eficiencia. Obviamente hay desafíos con respecto a la contaminación. Obviamente hay distintas amenazas que tienen que ver con con la contaminación, que tienen que ver con el desarrollo de una sociedad. Todas las sociedades o todas las actividades que se desarrollan dentro de una actividad tienen un impacto en lo ambiental, en menor o mayor medida. Y obviamente eso se tiene que realizar dentro de un marco
¿no es cierto? Sostenible, sustentable, que no esté afectado o que esa afectación del medio ambiente se encuentre controlada. Obviamente, sin generar una sobreexplotación de los recursos, para cuidar esos recursos. Ahí hablaba en la definición de la seguridad hídrica, del abastecimiento continuo. El abastecimiento continuo tiene que ver con este concepto, es decir, de que el uso esté acorde con su ritmo de renovación para no hacer una sobreexplotación de ese recurso. La gestión inadecuada es también una amenaza contra la seguridad hídrica. Es decir, todos estos son desafíos, son amenazas que van contra, de alguna forma, el principio de la seguridad hídrica y que si uno está buscando la seguridad hídrica, tiene que prestar atención a estos desafíos para poder tener regulados o controlados estos desafíos. ¿Cómo se mide el nivel de seguridad? En definitiva, este círculo de alguna forma nos permite comprender o entender de mejor manera el concepto de seguridad hídrica. Dentro del círculo, que es la parte de alguna forma, digamos, no la importancia, pero sí este gráfico deberíamos leerlo desde el centro hacia el exterior. El centro habla del capital hídrico. El capital hídrico no es más que otra cosa que el recurso hídrico del cual disponemos. Es decir, nosotros, ¿qué capital hídrico tenemos? Bueno, tenemos los ríos, tenemos nuestros acuíferos, que ese capital hídrico además obedece a un ciclo hidrológico. Ahora, para poder hacer uso de ese capital hídrico, para poder hacer uso de nuestros recursos hídricos, disponemos, obviamente, de infraestructura y a su vez de instituciones. Las instituciones son las que hacen la gestión. Entonces, entre la gestión, que serían todas aquellas acciones cotidianas, aquellas acciones que se definen como no estructurales, que son todas aquellas actividades que hacemos normalmente para gestionar el agua, que esa gestión también se hace mediante la utilización de infraestructura. La evaluación de todas estas instituciones y esta infraestructura van a cumplir servicios que de alguna forma. Servicios que tienen que ver con qué. Servicios con la prestación de un lado de servicios hídricos que pueden ser el servicio de riego, como el que da irrigación, el servicio de abastecimiento poblacional, como son los operadores de abastecimiento poblacional. Servicios, por ejemplo, como a veces no lo vemos como un servicio, pero puede ser el de desagües pluviales. Estamos recolectando agua y transportando agua en forma segura. Eh, También podríamos hablar del servicio de la recolección de líquidos cloacales, todo lo que tiene que ver con los aspectos de saneamiento. Eh, También podemos hablar de servicios que hacen hacia la protección de los riesgos, todo lo que está ligado a la mitigación de los riesgos hídricos, problemas de control de riberas, el tema de cauces de controles aluvionales, presas de regulación también aluvionales. Eh, y obviamente también aspectos que están ligados a la gestión de esos recursos, hacia la administración de todos esos recursos. Y todas esas actividades, todos esos servicios ligados a la distribución del agua, ligados al control de los riesgos, ligados a la gestión, ¿qué están buscando? Y están buscando el bienestar de la gente, están buscando la sostenibilidad del ambiente, pues estamos sacando agua de ese ambiente, entonces también tenemos que hacerlo desde un punto de vista de la sostenibilidad de ese ambiente, de la preservación de ese ambiente. Estamos buscando la eficiencia también de la economía, porque estamos buscando también el valor productivo del agua y el valor de generador de riqueza del agua. Y eso es la seguridad hídrica, mirarlo al agua como un generador de riqueza, como que está buscando el bienestar de la gente, que está buscando la sostenibilidad del medio ambiente. Entonces, el nivel de seguridad hídrica es cuando
en la parte externa de estos círculos concéntricos, bueno, la parte externa se encuentra debidamente satisfecha. Entonces, eh, es ahí que entonces el nivel de seguridad hídrica se encuentra caracterizada por la disponibilidad de agua, que es ese capital, la gestión de esos recursos, de sus instituciones y la infraestructura de la cual dispone, ¿no? Y toda la organización ligado a eso en pos de lograr los objetivos que estábamos hablando. Bien, pero ¿cómo se accede a la seguridad hídrica? Bueno, la forma de acceder a la seguridad hídrica es mediante la gestión integrada de los recursos hídricos. Es decir, la seguridad hídrica es el objetivo hacia dónde queremos llegar y la forma de cómo llegar a la seguridad hídrica es a través de la gestión integrada de los recursos, es el cómo hacerlo. Y como lo dice la palabra integrada, es decir, es ver a la gestión hídrica no en forma sectorial o desmembrada, sino verla, como dice la palabra, integrada en forma, o mejor dicho, también podríamos decir en forma sistemática. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de agua, por ejemplo, y salud, o agua y producción, el agua es un insumo dentro de un montón de otros componentes que están ligados de eso. Por ejemplo, tenemos que hablar, si hablamos de producción agrícola, tendríamos que hablar de agua, territorio también. Es decir, entonces, cuando hablamos de gestión integrada, hablamos de la integralidad de el agua, el recurso tierra y cómo las instituciones, los actores, la economía, la sociedad, es decir, la integración de todos los factores haciendo y viendo la interrelación de todos esos actores que intervienen o insumos que intervienen en la gestión hídrica. No está parte de esto, pero también un aspecto muy importante que entra dentro de la gestión integrada tiene que ver con el ordenamiento territorial y la planificación territorial, ¿sí? Entonces, de hecho, no está puesto en esta presentación, pero por ejemplo, el plan hídrico perdón, el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, uno de los objetivos que planteaba a lograr era justamente la gestión integrada de los recursos hídricos, ¿sí? Eh, es decir, que la gestión integrada busca un enfoque de sistema, ¿m? Y reemplaza esa gestión sectorial o fragmentada. De hecho, que de alguna forma, por ejemplo, actualmente y desde el marco legal, no hay una integración hídrica en sí, porque tenemos una ley de agua que habla del agua superficial y tenemos una ley, por ejemplo, de agua subterránea que habla del agua subterránea como si que el agua subterránea está desconectada del agua superficial. Eso no es gestión integrada. Obviamente que este concepto de gestión integrada es un concepto un poco más moderno, reconociendo de que en definitiva ambos, agua subterránea y agua superficial, están conectadas en este caso porque corresponden a un mismo ciclo hidrológico, es decir, el acuífero se conforma por las infiltraciones que se producen del río. Esas infiltraciones recargan ese acuífero y después posteriormente podemos explotar ese acuífero. Así como también ese acuífero, después dentro de los mismos oasis productivos, también hay otras interacciones. Es decir, las parte de esas ineficiencias del sistema vuelven al acuífero o pueden volver al acuífero como recarga superficial. Es decir, que cuando uno lo empieza a ver como integralidad, como sistema, empieza a ver las interrelaciones que hay en esta primera medida como recurso hídrico, como comprendido dentro de un ciclo, pero que también dentro del uso del agua estamos viendo agua, territorio y actores que pueden ser las personas, las instituciones, sean el municipio, sea irrigación,
que en definitiva están actuando sobre el territorio y en una provincia como la nuestra, en donde el agua es estructurante, en la organización del territorio, así también como el territorio ha estructurado sobre el agua, pero tiene que haber una comunión, porque obviamente nuestro clima desértico nos obliga a ese desafío de la integración, ¿no? Integración de todos los recursos para una correcta administración. Entonces, cuando hablamos de gestión integrada, es verlo todo como un sistema y verlo todo integrado. Entonces, los pilares de la gestión integrada de los recursos hídricos tiene que ver con un entorno propicio que tiene que ver justamente con eh, las interacciones gran parte institucionales, es decir, tiene que ver con políticas, tiene que ver con la legislación, es decir, cómo está esa legislación a los distintos niveles de los distintos actores institucionales, los planes que los constituyen, es decir, yo hablé, por ejemplo, del Plan Provincial de Ordenamiento Territoriales, están los planes municipales, aparecería el plan hídrico, en definitiva, todas esas herramientas de planeación deberían ir estando articuladas. Esa articulación, y si uno lograra esa articulación entre esos distintos planes, estaría logrando esa gestión integrada de los recursos hídricos. ¿M? Eh, entonces, esas planificaciones permitirían establecer reglas de juego, porque en definitiva un plan termina siendo y un plan que no es de gestión, como es el plan hídrico que se está tratando de lograr, que es un plan en donde estamos diciendo a nivel provincial, que está abarcando todos los usos del agua, hay diversas instituciones que están involucradas. Instituciones que tienen responsabilidades directas en la administración del agua, obviamente el Departamento General de Irrigación, que sería la principal institución, digamos, en cuanto con injerencias directas, pero podríamos hablar de hidráulica, podríamos hablar también de los operadores de abastecimiento poblacional. Dentro de los operadores de abastecimiento poblacional hay inclusive municipios, hay operadores que son comunitarios, hay una empresa, AISAN, de capitales provinciales. Eso como responsables directos, pero también aparecen responsabilidades indirectas dentro de la gestión integrada del recurso. Como, por ejemplo, todas aquellas personas que tienen injerencia sobre el territorio. ¿M? Cuando estamos, por ejemplo, fraccionando el territorio, cuando lo estamos dividiendo, cuando estamos clasificando el territorio. Si yo voy a decir que este territorio o este sector del territorio va a estar ligado a la industria, significa que va a haber que llegar con servicios hídricos a Vos ese sabés, sector mirá industrial. todo Pero a su esto. vez ese sector Y vos me vas a industrial decir, va a bueno, cuando generar lo vendas, tiene efluentes. todo. Esos efluentes, ¿cómo van a ser tratados? ¿Dónde van a ser dispuestos? Es decir, que la misma manifestación del territorio involucra o tiene impactos hídricos. Por lo tanto, si bien no hay responsabilidades directas, pero sí indirectamente, cuando se actúa sobre el territorio, hay implicancias hídricas. Por lo tanto, todos los actores, y por eso marco que el plan hídrico en definitiva termina siendo unas reglas de juego, un pacto en donde todos los actores de la sociedad de alguna forma se encuentran enmarcados en pos de lograr unos mismos objetivos, con las reglas un poco claras, estableciendo cuáles son aquellas actividades o aquellos programas que nos van a permitir lograr esos objetivos. Eso sería un entorno político propicio. Obviamente, instituciones y participación. Obviamente, para la administración del recurso es importante tener instituciones, no solamente públicas o políticas, sino también instituciones sociales, económicas. Hemos visto que dentro del concepto de la seguridad hídrica estamos viendo el valor productivo del agua, ¿sí? Entonces, sociedades económicas, administrativas, y eso se tiene que hacer dentro de un proceso de alguna forma
de consulta planificada o, si se quiere, organizada. Para que a partir de la implementación de esos planes podamos lograr la gestión integrada de esos recursos hídricos. Fede, Instrumentos de gestión, interrumpo. es decir, herramientas que nos permitan a los tomadores de decisiones, digamos, poder tomar decisiones racionales o equilibradas que se vayan adaptando al contexto. Es decir, deben haber indicadores, deben haber información, debe haber datos que permita que esa toma de decisiones se haga en una forma racional y perfectamente valorada para justamente ir fortaleciendo esos procesos de gestión. Es decir, no se puede gestionar lo que no se mide. Es decir, es lo mismo, no sé, los otros días alguien me decía, es como pedirle al verdulero que no tenga la balanza y esté vendiendo su verdura. Es decir, lo que no se mide no se puede gestionar adecuadamente. Entonces, no solamente medir el agua, hay un montón de otros indicadores que permiten también, desde lo económico u otros factores o desde lo territorial, que permiten ver si las políticas de gestión son las adecuadas o no, cuando estamos hablando de la integración o de la gestión integrada de los recursos hídricos. Y obviamente un aspecto muy importante tiene que ver con con el financiamiento, es decir, cuáles son los instrumentos económicos y los principios presupuestarios que nos van a dar la herramienta económica para poder afrontar la gestión integrada de esos recursos hídricos. Entonces, la seguridad hídrica es como la meta, como el lugar a donde queremos llegar, y la gestión integrada de los recursos hídricos viene a ser el cómo, la forma. Ahora, para poder lograr, hemos visto que para poder lograr esa gestión integrada, obviamente lo tenemos que hacer en una forma planificada, es decir, una forma organizada. Entonces, la planificación hídrica justamente lo que está buscando es eso, es decir, si nosotros leemos un poco la definición que la he puesto ahí de planificación hídrica, un plan estratégico es un documento, es un mapa para en este caso, bueno, pues ahí la copié un poco de Google para una organización, pero en este caso para la provincia, guiándola a través de un proceso para definir sus objetivos a largo plazo. ¿Cuál es el objetivo a largo plazo? Seguridad hídrica. Ahora, cuando hablamos de ese mapa ¿qué es? Y van a ser específicamente programas, actividades, proyectos, cosas concretas que hay que ir logrando. Cada una de esas cosas tiene que tener una finalidad. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Qué quiero lograr? Y obviamente se van a ir concatenando distintas actividades, distintos programas en pos de lograr un objetivo. Entonces, ahora, eso es muy fácil, relativamente fácil cuando uno lo introduce en una única institución, pero cuando estamos hablando de un plan hídrico provincial, no es una única institución. Hemos hablado de irrigación, hemos hablado de operadores, hemos hablado de municipios, de la planificación de sus municipios, de la planificación territorial de sus municipios. Es decir, cuando hablamos de gestión integrada, estamos hablando de una gran articulación que se debería dar para que todos estemos en pos de acción de un mismo objetivo. Entonces, la planificación lo que está buscando es que esa articulación se haga dentro de un marco justamente normado y planificado para que cada actor tenga un rol definido y concreto y sepa qué actividad tiene que ir haciendo en contribución de un objetivo determinado. Ese es un poco el objeto de la planificación hídrica. El desafío obviamente es importante. Entonces, ¿cómo está estructurada esta planificación hídrica? Por un lado, desde un marco general, ese marco general es el Plan Hídrico de Mendoza, es decir, en donde estarían las estrategias generales, principales, las cuestiones un poco más estructurantes, es el marco general del Plan Hídrico provincial. Ahora, obviamente, con un instrumento tan general, tan amplio, es muy difícil poder atender las particularidades que se pueden ir
presentando a nivel de cada una de las cuencas. Entonces aparece ya una planificación a menor escala, que serían los planes de cuenca, ¿no? Que serían tratados a nivel de consejos de cuenca, ¿no? Que serían los actores que participan en cada una de esas cuencas en específico. Si bien estos son instrumentos que obviamente son instrumentos que involucran a distintas instituciones, es que después cada institución, a partir de esta planificación hídrica, el Plan Hídrico de Mendoza y los planes por cuenca, deberían aparecer los planes de gestión. Es decir, que el plan de gestión del Departamento General de Irrigación es un pedacito, más que un pedacito, una proporción bastante grande del plan hídrico, pero no es la totalidad del plan hídrico, porque van a haber aspectos que no le competen o que no se relacionan. Entonces, de esta planificación deberían aparecer planes de gestión específicos, por ejemplo, del Departamento General de Irrigación, planificaciones de hidráulica específicamente, tratando de lograr las competencias y la exigencia que se le establecen en los planes hídricos, tanto de la provincia como a nivel de cuenca. Los municipios tendrán que hacer su sector, por ejemplo, con respecto a lo que compete al riego de alarbolado público, por ejemplo, lo que pueda tener competencia a la planificación de los desagües pluviales. Eso deberá estar articulado con hidráulica de la provincia. Es decir, que a partir de estas planificaciones generales empiezan a surgir un montón de planes específicos y concretos que ya son un poco más de gestión. Y cuando hablamos de planificación de gestión, inclusive ya podríamos ir a una menor escala, que sería la planificación operativa de cada año, ¿no? Es decir, dentro de una planificación de gestión que puede abarcar varios años, ¿qué es lo que voy haciendo cada uno de los años? Dentro, obviamente, de una coordinación. Entonces, esa coordinación desde lo general hasta lo particular es justamente lo que nos permite ir alcanzando o nos permitiría ir alcanzando esos objetivos que tienen que ver justamente con el principio de la seguridad hídrica basado en la gestión integrada de los recursos hídricos. Eh, bueno, eso es un poco lo que tenía para comentarles. No sé si hay algunas preguntas. Nos has dejado mudo, Federico. Sí, parece que sí. O no entendieron mucho o he sido muy claro. No, Fede, esta, me parece que está claro. Lo que yo te pregunto es, si bien el departamento viene trabajando desde hace rato con esto, ¿cuánto hace más o menos que se está articulando con las otras instituciones? ¿Cómo se controla? Si hay reuniones cada tanto, a ver, ¿es irrigación quien controla cómo se va desarrollando esta mega visión del departamento o esta mega visión de la provincia? No Sí, sé. bueno, obviamente lo hemos planteado desde un mundo por ahí, desde lo ideal y lo perfecto. La realidad es más compleja cuando uno, ¿no es cierto?, lo afronta. El plan hídrico, digamos, surgió de alguna forma en el 2022, en realidad en septiembre del 2022, surgió a partir de la concreción de un convenio firmado entre la provincia de Mendoza y el Consejo Federal de Inversiones. Consejo Federal de Inversiones, están representadas todas las provincias de Argentina y todas las provincias fondean a ese Consejo Federal de Inversiones. En la firma de ese convenio con el CFI, que es las siglas que lo caracterizan, es que se contrató en su momento a la empresa israelí que fue pagada por el Consejo Federal de Inversiones y es donde digamos, se hizo un primer esfuerzo para poder lograr este plan hídrico, que en su momento se llamaba de alguna forma Plan Estratégico de los Recursos Hídricos. Obviamente que ese desafío, como lo hemos visto, es un desafío importante, eh, y digamos que, como lo hemos planteado, y el objetivo era lograr un plan hídrico provincial, un plan hídrico que no fuera
específicamente de riego, sino que tuviera otros aspectos. Entonces, en ese primer trabajo no se logró articular fuertemente con provincia, ¿sí? Eh, entonces, si bien se cerró ese proceso con esa consultora y se logró hacer un estudio muy profundo desde el diagnóstico, desde el sector, muy fuerte desde el sector de riego, faltó fortalecer el tema de los riesgos hídricos y faltó fortalecer toda la mirada desde el abastecimiento poblacional. Entonces, Ujú, si bien ya se concluyó ese trabajo de la empresa Mecorot, se hizo una adenda a ese convenio, ampliando la adenda y haciendo una contratación de un equipo local, de gente de Mendoza, expertos en algunos de estos temas de los riesgos hídricos y abastecimiento poblacional. Entonces, ese documento armado originalmente, o ese trabajo originalmente trabajado con Mecorot, se amplió y ahora se ha logrado tener una visión, ¿sí?, integral de todos los usos y todo el territorio, de la cual ha existido ahora sí una participación muy activa, eh, por un lado de provincia, ha estado íntimamente trabajando hidráulica en este proceso, ha estado trabajando también la Dirección de Planificación Territorial de provincia a través del Ministerio de Infraestructura, ha estado trabajando también la parte ambiental de provincia. Ha estado trabajando la Dirección de Agricultura también de la provincia, es decir, los distintos actores provinciales han estado trabajando activamente dentro del documento y también todos los actores que están ligados al abastecimiento poblacional, ¿no? Han estado muy presentes los municipios de Luján, Maipú, Tupungato, que son operadores de agua. Ha estado muy presente también Aysán dentro de este proceso. ujú. Estamos ahora en un proceso en donde hemos cerrado un proceso de diagnóstico. El plan no está. Y ahora viene un poco el desafío. Ahora estamos en un proceso de alguna forma de ir sociabilizando ese diagnóstico. Es decir, el diagnóstico que se ha armado del sector hídrico, ya ampliado, no solamente el sector de riego, sino tema riesgos y tema abastecimiento poblacional, se está empezando en un proceso de sociabilización y de alguna forma de validación de ese diagnóstico. Sobre ese diagnóstico, bueno, ahora viene el diseño de esas estrategias y a su vez la- ponernos de acuerdo en esos objetivos que tenemos que lograr, ¿no? Y ahí es donde el plan tomaría forma justamente de plan. Por ahora solamente son documentos y documentos técnicos sobre una base de diagnóstico, pero no es un plan, porque en definitiva el plan uno establece un objetivo concreto, responsables concretos, y empieza a definir también formas de financiar esas acciones, esos proyectos. Bueno, es ahí donde empezaría a tomar un poco cuerpo el plan. ¿M? Y la idea Como sería, o el objetivo que está puesto, la intención es que poder llegar a finales de enero del 2026 con el plan hídrico general, este plan hídrico de Mendoza para esa fecha. ¿M? Es bastante ambiciosa la fecha, pero bueno, esa es la intención, digamos, de ir impulsando este proceso para poder llegar a eso. bien, Fede, gracias. Ahí en el chat, Héctor te consulta por ahí, bueno, aparte de lo que estabas charlando, pero es cómo se congenian las necesidades de los diversos actores, digamos. Por ejemplo, dice incluyendo el turismo, el agro, medio ambiente. eh, Es decir, eso hay que hacerlo dentro de un marco, es decir, la planificación hay que hacerlo dentro de un marco que es el marco legal. Y tenemos un marco legal muy fuerte y restrictivo. Ujú, Y hay cosas para resolverlo. Pero bueno, son las cosas que hay que ir también dialogando, ¿no? Y esto lo marco en varios aspectos. Obviamente, desde lo ambiental hay un gran desafío. Podemos hablar en algunos, pero bueno, hay cosas más detalle, pero justamente el plan va a tener que ir buscando esas cosas en común o esos acuerdos.
Obviamente, cuando uno habla del agua, habla de conflictos o distintas visiones, no conflictos desde lo malo, sino de distintas versiones. Ujú. Justamente cuando uno va poniendo la planificación, en definitiva son esas reglas de juego. Esas reglas de juego significó que distintos actores tuvieron que ponerse con distintos intereses, se tuvieron que poner de acuerdo en ese marco para que todos tengamos un mismo objetivo. Entonces, ese es el desafío del plan, obviamente. Es importante que por ahí deseamos cosas que por ahí no está el marco legal para eso, tendiendo todo el principio de la inherencia y un montón de circunstancias también que resolver, ¿no? Pero sí es importante que la planificación, por lo pronto, da organización. Y también hay que entenderlo, que la planificación no tiene que ser algo estático o algo fijo. Si bien por ahí puede ser ambicioso decir la planificación al 2050, hay que entenderlo que la planificación tiene que ir siendo actualizada cada X cantidad de años. La intención es que si logramos la planificación hídrica, esa planificación se vaya actualizando cada 5 años. Por lo tanto, el objetivo y ciertas visiones y ciertos pactos puedan ir mutando o cambiando cuando también pueda ir evolucionando la cuestión cultural del agua, porque en definitiva esta planificación tiene que estar enmarcada dentro de una cuestión cultural de la sociedad mendocina. Y hay varios aspectos para discutir. Podemos decir que el riego y parque y jardín está mal o no correspondería en un ambiente de secano, otro diría que no, otro diría que hay que fortalecer y destinar el agua para la producción. Bueno, ahí es donde están las discusiones y en definitiva, mucho de eso tiene que ver, inclusive, vuelvo a marcar, que no solamente son cuestiones institucionales, sino también son cuestiones culturales y es la misma sociedad que termina avalando ciertos hábitos, ¿no? Inclusive hasta el mismo consumo de abastecimiento poblacional. Los niveles de consumo de abastecimiento poblacional que se está avisorando son en el orden de los 400 litros habitante día a 370 litros habitante día como consumo de agua a nivel de domicilio de agua potable, cuando los niveles estándares normales son en el nivel de los 250. O inclusive algunos países tienen 150 litros habitante día. Podemos decir, uy, qué aberrante, estamos consumiendo exageradamente en un ámbito desértico. Bueno, pero también eso tiene que ver con ciertas cuestiones culturales, porque ¿de dónde está ese consumo de agua? Bueno, gran parte de ese consumo de agua está en el riego de parques y jardines de nuestros domicilios. Es decir, que hay una cuestión cultural nuestra como sociedad. Entonces, hay muchas cuestiones que inclusive salen de la órbita. Nosotros creemos que como Departamento General de Irrigación tenemos dominio sobre todo lo hídrico. Tenemos dominio sobre la distribución del agua. Ahora, sobre la demanda de agua y cómo se usa el agua, no tenemos dominio. Eso es la integralidad de la sociedad. Entonces, la planificación es la articulación de todas esas cosas y es complejo. Perfecto, Fede. Bueno, no sé si queda alguna pregunta, creo que ha sido más que claro, Fede. Un súper desafío creo que se ha planteado con esto y que somos todos parte del mismo, digamos. Ujú. No sé si hay alguna duda, si no, bueno, estamos por finalizada la charla acá. Federico está en ingeniería, sos director, Fede, de Sí, planificación. soy director de ahora de planificación hídrica. He pasado por todos los estadios de irrigación. He pasado por gestión hídrica, he sido jefe de departamento de gestión hídrica, he sido jefe de departamento de ingeniería y ahora estoy en planificación hídrica. He hecho un popurrí de cosas dentro de la institución. Bueno, bueno, y vas de San Rafael y venís acá a sede central. Exactamente, sí. Así. Bueno, es por si alguien quiere verte, quiere hacerte alguna consulta en particular, creo que Ujú. también sirve Sí, por supuesto. esto de conocerte, porque es como te digo, es la primera vez que tenemos este tipo de capacitación dentro del proceso, Ujú. que celebro que por ahí hayamos sido tantos hoy en estas instancias virtuales también para conocernos, ¿no? Porque a veces no sabemos quién está detrás de
de cada proyecto y lo veo totalmente positivo. Así que, bueno, les agradezco nuevamente por estar presentes. Mañana continuamos con las capacitaciones. Tenemos a Cecilia Charaviglio que nos va a dar la parte de DIRCAS y después tenemos a lo que es las funciones y composiciones del DGI a cargo de Noelia Torre. Disculpa, Eli, para ir a ver a Federico hay que viajar a San Rafael. Sí, sí, No, Vicó. no. Ah, pensé que había que ir hasta allá para ir a verlo. No, no, Si él va quieren venir, bien. bienvenidos. Ah, bueno, bueno. Bueno, perdón, Federico, habla Silvina Herrada de Catastro, ¿Qué del Río tal? No, Mendoza. no. Yo estoy viajando, viajo a Mendoza regularmente, generalmente martes y miércoles. Ah, bien. Bueno, muchísimas gracias, Federico, y muy No, por entendible lo favor. tuyo. Bueno, gente, que Gracias. tengan un bonito día, descansen y retomamos mañana con las actividades. Muchas Gracias, gracias Eli. nuevamente. Nos vemos. Adiós, hasta luego. Adiós.